En lo profundo de las selvas de Java Occidental, oculta bajo capas de vegetación y de tiempo, se alza una estructura que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Gunung Padang no se revela de inmediato como una pirámide, pues a primera vista parece una simple colina natural. Pero en el momento en que comienzas al ascenderla terraza tras terraza, la ilusión empieza a desmoronarse. Lo que pisas no es naturaleza, sino arquitectura. Miles de enormes columnas de basalto, cada una con un peso de cientos de kilogramos, fueron cortadas, transportadas y dispuestas para formar una estructura de 5 niveles. Estas piedras no se formaron en la propia colina, sino que fueron traídas desde otro lugar y colocadas de manera deliberada. Las columnas de basalto se forman naturalmente entrelazadas bajo tierra, y sin embargo, aquí aparecen separadas y remodeladas. Alguien las movió y alguien construyó esto en la cima de una montaña que se eleva 90 metros sobre el valle. Solo eso ya resulta difícil de explicar, pero apenas es el comienzo del misterio. Cuando los científicos comenzaron a perforar bajo la superficie, descubrieron algo mucho más impactante. En lugar de una sola estructura, encontraron múltiples capas de construcción apiladas unas debajo de otras. Era como si el sitio Wasat hubiera sido reconstruido una y otra vez a lo largo de vastos periodos de tiempo. Las capas superiores datan de hace unos pocos miles de años, lo cual coincide con las culturas megalíticas conocidas. Pero las capas más profundas arrojaron dataciones de 7.000 e incluso 9.000 años de antigüedad. Luego, en el nivel más profundo, las estimaciones sugirieron una edad de más de 20.000 años. Esa es una época en la que, según la historia oficial, la civilización humana no debería haber existido. Hace 20.000 años se creía que los humanos eran simples cazadores-recolectores que sobrevivían a la edad de hielo. No había ciudades ni construcciones a gran escala ni ingeniería avanzada. Y sin embargo, enterrado bajo este sitio, hay algo que parece haber sido diseñado de manera deliberada. No solo diseñado, sino construido con planificación y precisión. En lo profundo debajo de la estructura, los investigadores detectaron enormes cámaras subterráneas ocultas bajo las terrazas. No eran vacíos aleatorios, sino espacios geométricos alineados a lo largo de un eje central. 3 cámaras situadas una debajo de la otra, conectadas mediante pasadizos. Su disposición sugiere un diseño intencional más que una formación natural. A unos 10 metros bajo la superficie se encuentra una cámara central situada con precisión dentro de la estructura. Desde esta cámara un pasaje conduce a otra más profunda y luego, aún más abajo, a una tercera cámara que se halla a casi 30 metros bajo tierra. Nadie sabe qué hay en su interior. Las excavaciones se detuvieron antes de que estas cámaras pudieran explorarse por completo. Justo cuando la investigación del sitio comenzaba a ganar atención internacional, los trabajos se interrumpieron de forma repentina. Las excavaciones fueron restringidas y se impidió cualquier investigación adicional sobre las capas más profundas. Las partes más misteriosas de la estructura quedaron enterradas e intactas. Las razones de esta decisión siguen sin estar claras. Si la datación de las capas más profundas es siquiera parcialmente correcta, las implicaciones son enormes. Significaría que existían construcciones avanzadas decenas de miles de años antes de lo aceptado actualmente. Esto cuestiona directamente la línea de tiempo establecida sobre la civilización humana. Sugiere que algo importante falta en nuestra comprensión del pasado. Los descubrimientos en el sitio se vuelven aún más insólitos al considerar los artefactos hallados en su interior. A unos 10 metros de profundidad, los investigadores desenterraron una esfera de piedra negra de forma perfecta. Estaba colocada dentro de una cavidad triangular tallada y podía girar libremente en su interior. A pesar de su movimiento, no podía ser extraída de su alojamiento. Se encuentran mecanismos similares en templos antiguos de la India, donde existen esferas de piedra perfectamente equilibradas dentro de receptáculos tallados. Estos objetos son sumamente precisos y resultan difíciles de reproducir incluso con herramientas modernas. Su propósito sigue siendo desconocido. La presencia de un objeto así en Gunung Padang plantea aún más interrogantes. Otro artefacto conocido como la piedra Kuyang reveló detalles aún más inesperados. Los análisis mostraron que contenía partículas metálicas incrustadas dentro de una matriz de piedra. No se trataba de una formación natural, sino de algo creado artificialmente. Parecía ser una especie de material diseñado por el hombre. Un examen más detallado reveló cuarzo y minerales con propiedades piezoeléctricas dentro del artefacto. Estos materiales pueden convertir el estrés mecánico en energía eléctrica. Esto sugiere que el objeto pudo haber interactuado con vibraciones, sonidos o campos electromagnéticos. Tales propiedades no son lo que cabría esperar en herramientas de la prehistoria antigua.
A lo largo del sitio, ciertas piedras producen sonido al ser golpeadas comportándose como instrumentos afinados. Su disposición sugiere un conocimiento de la acústica. Esta característica también se ha observado en otros antiguos sitios megalíticos del mundo. Aún más extraños son los informes de anomalías magnéticas en el lugar. En algunas zonas, las brújulas se comportan de forma impredecible desviándose de su orientación normal. Esto sugiere la presencia de algo bajo la superficie que influye en el campo magnético. Las cámaras subterráneas podrían estar relacionadas con este fenómeno. La propia estructura parece seguir un patrón simbólico preciso centrado en el número 5. Hay 5 terrazas conectadas cada una por tramos de 5 escalones. El sitio está rodeado por 5 colinas y flanqueado por 5 ríos. Este nivel de repetición sugiere un diseño intencional más que una coincidencia. En la base del sitio se encuentra un manantial conocido como el agua de la vida. Aún se considera sagrado y es visitado por los lugareños para rituales y ceremonias. La creencia en sus propiedades espirituales ha perdurado por generaciones. Esto sugiere que el lugar ha tenido un significado especial durante mucho más tiempo del que registra la historia escrita. Gunung Padang no es la única estructura de su tipo en la región. Cerca de allí, oculta entre la densa selva, se encuentra otra estructura escalonada conocida como Lebak Si Beduk. Comparte características arquitectónicas similares, pero ha sido mucho menos estudiada. Sus orígenes siguen siendo en gran parte desconocidos. Otros sitios como Candi Kettek y Candi Sukut también presentan diseños piramidales inusuales. Estas estructuras no encajan del todo con la cronología conocida de la arquitectura de los templos de Indonesia. Sus formas se asemejan a estilos mucho más antiguos vistos en distintas partes del mundo. Esto plantea interrogantes sobre su verdadero origen. Al compararlas con las pirámides de Mesoamérica o las construcciones de Mesopotamia, las similitudes se vuelven difíciles de ignorar. Terrazas escalonadas, tallados simbólicos y diseños semejantes aparecen a lo largo de distintos continentes. Estas culturas estaban separadas por vastos océanos y por enormes distancias temporales, y sin embargo sus estilos arquitectónicos muestran paralelismos sorprendentes. Una explicación es el desarrollo independiente según el cual distintas culturas llegaron por separado a diseños similares. Otra posibilidad es que el conocimiento haya sido heredado de una fuente mucho más antigua. Una civilización perdida que existió antes de la historia escrita podría explicar estas coincidencias. Esta idea desafía las interpretaciones arqueológicas convencionales. Algunas teorías sugieren que tal civilización pudo haber existido antes de la última edad de hielo. Pudo haber sido lo suficientemente avanzada como para construir estructuras a gran escala y manipular materiales de formas sofisticadas. Sus conocimientos podrían haberse transmitido a culturas posteriores y luego, por razones desconocidas, desapareció, si una civilización así existió. Gunung Padang podría ser uno de los pocos vestigios que aún quedan de ella. Una estructura construida enterrada y preservada a lo largo de decenas de miles de años. En todo el mundo existen lugares antiguos que parecen desafiar los límites de las civilizaciones que supuestamente los edificaron. Stonehenge, las pirámides de Egipto, los moais de la isla de Pascua y las colosales ruinas de Teotihuacán plantean todos la misma incómoda pregunta. ¿Eran los pueblos antiguos mucho más capaces de lo que nos han enseñado, o seguimos perdiéndonos una parte fundamental de la historia de la humanidad? Pocos lugares plantean esa pregunta con más fuerza que Nan Madol. Oculto en medio del Océano Pacífico en la remota isla de Pohnpei, Nan Madol es uno de los sitios megalíticos más extraños de la Tierra. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él, lo que hace que su existencia parezca aún más irreal. Frente a la costa oriental de la isla se extiende un vasto complejo de piedra construido sobre un arrecife de coral que se prolonga sobre aguas poco profundas como las ruinas de un reino olvidado. A menudo se les llama la Venecia del Pacífico, y una vez que lo ves, el nombre cobra todo el sentido. Nan Madol está compuesto por 92 islotes artificiales conectados por una red de canales bordeados de piedra. A lo largo de esta cuadrícula acuática se alzan enormes muros, patios y recintos construidos con columnas de basalto apiladas como troncos gigantes. Algunos de estos muros alcanzan casi 18 metros de altura y llegan a tener más de 5 metros de espesor. Las piedras utilizadas en su construcción pesan entre 5 y 50 toneladas. Resulta casi imposible exagerar la magnitud del proyecto. Los investigadores han estimado que se utilizaron más de 750,000 toneladas de piedra en la construcción del sitio. Eso sitúa a Nan Madol entre los mayores logros megalíticos de la Tierra en términos de mano de obra y materiales.
y a diferencia de la mayoría de las antiguas ciudades de piedra, esta se construyó sobre un arrecife de coral en medio del océano. Solo eso ya convierte a Nan Madol en algo extraordinario, pero el verdadero misterio comienza cuando uno se hace la pregunta más sencilla de todas: ¿cómo fue construido? Según la visión convencional, el sitio fue erigido alrededor del año 1180 después de Cristo por la dinastía Saudeleur que gobernaba Pompeya en aquella época. Pero incluso si se acepta esa fecha, los problemas de ingeniería siguen siendo asombrosos. No hay canteras de piedra convenientes justo al lado del sitio. Eso significa que las columnas de basalto tuvieron que ser transportadas desde otro lugar, probablemente a través de terrenos accidentados y luego sobre el agua. Las primeras hipótesis sugerían que pudieron haberse utilizado balsas de bambú, pero los experimentos demostraron que incluso las balsas que cargaban piedras mucho más pequeñas que las de Nan Madol se hundían rápidamente. Así que el paso más básico del proceso, el traslado de las piedras, sigue sin tener una explicación convincente. Incluso si los constructores de algún modo lograron hacer flotar las piedras hasta el arrecife, surge de inmediato otro problema: cómo levantaron y apilaron bloques de hasta 50 toneladas para formar muros y estructuras sin grúas, sin poleas y sin ninguna tecnología avanzada de elevación conocida. Trasladar una sola de esas piedras sería una operación de envergadura incluso hoy en día. Y sin embargo, los constructores de Nan Madol lo hicieron una y otra vez a lo largo de toda una ciudad de piedra. Luego está la cuestión de la población. En la época en que la dinastía Saudeleur gobernaba Pompey, la población total de la isla pudo haber sido de apenas entre 20,000 y 30,000 personas, incluidos niños y ancianos. Esa no es una fuerza laboral grande para un proyecto de semejante magnitud. Algunas estimaciones sugieren que la obra habría requerido siglos, lo que plantea serias dudas sobre si la explicación aceptada es completa. Por eso muchas personas han recurrido a las tradiciones orales de la isla que cuentan una historia muy distinta. Según la leyenda local, Nan Madol fue construido por dos hermanos llamados Olisicpa y Olosogpa. Se decía que estos hermanos poseían poderosas habilidades que les permitían hacer volar enormes piedras por el aire como si no tuvieran peso. Utilizando ese poder construyeron los canales, los muros y los islotes de Nan Madol y fundaron la dinastía gobernante. A oídos modernos eso suena a mito. Pero algunos investigadores han sugerido que tales relatos podrían conservar el recuerdo distorsionado de una tecnología olvidada. En lugar de magia, quizá la historia refleje algún método perdido para mover piedras enormes que las generaciones posteriores ya no fueron capaces de comprender. Una de las ideas más controvertidas es la levitación acústica, la noción de que en algún momento se usaron frecuencias sonoras para elevar y colocar bloques colosales. Esta idea puede sonar extrema, pero Nan Madol es exactamente el tipo de lugar que mantiene vivas esas teorías. El sitio parece imposible bajo los estándares ordinarios. Y en todo el mundo muchas tradiciones megalíticas contienen leyendas sobre piedras movidas mediante cánticos, canciones, cuernos o sonidos sagrados. Si eso es verdad literal o memoria simbólica, sigue siendo un enigma, pero el patrón resulta difícil de ignorar. Sin embargo, el misterio de su construcción es solo una capa de la leyenda de Nan Madol. Durante siglos, la tradición local ha advertido que el sitio está protegido por poderosos espíritus y que los forasteros que lo perturben se arriesgan a sufrir una maldición. Sería fácil descartar esto como un simple folclore destinado a mantener alejados a los intrusos. Pero entonces aparecen las extrañas historias que rodean a quienes ignoraron las advertencias. En el siglo XIX, el antropólogo John Kubary llevó a cabo una de las primeras exploraciones sistemáticas de Nan Madol. Entró en tumbas, recogió artefactos y describió huesos humanos, ornamentos, collares, herramientas de piedra y enterramientos reales ocultos entre las ruinas. Pero en su viaje de regreso a Europa, el barco que transportaba gran parte de su colección naufragó y un sinnúmero de artefactos se hundieron en el océano para siempre. Después de aquello, su vida se desmoronó en una serie de desgracias, terminando en la ruina personal y en el suicidio. Luego vino otra historia aún más oscura que la de Kubary. En 1907, un gobernador alemán llamado Victor Berg, según se cuenta, entró en una tumba sellada a pesar de las severas advertencias de los lugareños. En su interior se dice que descubrió enormes restos óseos, huesos tan grandes que parecían pertenecer a humanos gigantes, quizá de 3 metros de altura. La noche siguiente, una violenta tormenta azotó la isla, se vieron extrañas luces brillantes en el cielo, y al día siguiente, el propio Berg estaba muerto. Oficialmente su muerte se atribuyó a una insolación o a un golpe de calor.
Pero para los lugareños la explicación era mucho más simple. Había perturbado a los antiguos gobernantes de Nanmadol y el lugar había respondido. Se crea o no en la historia de la maldición, la afirmación del esqueleto gigante ha seguido siendo una de las leyendas más impactantes y controvertidas asociadas a las ruinas. El tema de los gigantes vuelve a aparecer en relatos posteriores durante el período japonés en Pompey. Según informes fragmentarios, los investigadores japoneses llegaron a creer que las ruinas visibles de Nanmadol eran solo una parte de un complejo mucho mayor que se extendía bajo el mar. Algunos relatos incluso afirman que encontraron enormes ataúdes de platino en el fondo del océano que contenían esqueletos gigantes. No existen pruebas sólidas de estas historias, pero su persistencia las ha convertido en parte del misterio perdurable. Aún más intrigantes son las afirmaciones de que existen ruinas sumergidas frente a la costa. Exploradores y buzos han descrito pilares submarinos, túneles, cuevas, bóvedas y estructuras de piedra que se extienden desde Nanmadol bajo el océano. Algunos informes hablan de calles antiguas y monolitos bajo el agua, lo que sugiere que el sitio visible podría ser solo la punta superviviente de una ciudad mucho mayor sumergida. De ser cierto, Nanmadol no sería solo un centro ceremonial en ruinas, sino el vestigio de toda una civilización perdida. Es aquí donde las teorías se vuelven aún más extraordinarias. Algunos investigadores han vinculado Nanmadol con el legendario continente perdido de Mu, una supuesta masa de tierra en el Pacífico, que se dice se hundió bajo el océano en un pasado remoto. Según esta idea, Nanmadol podría ser uno de los últimos puestos avanzados que aún sobreviven de aquel mundo desaparecido. Aunque la arqueología convencional rechaza por completo la existencia de Mu, la ubicación de Nanmadol en el Pacífico y las persistentes historias sobre ruinas sumergidas continúan alimentando la especulación. Otros llevan el misterio en una dirección distinta y sostienen que Nanmadol no fue en su origen una ciudad propiamente dicha. Como el basalto tiene propiedades magnéticas y dado que Pompey se encuentra en una zona donde nacen los tifones y la actividad sísmica es constante, algunos han propuesto que Nanmadol funcionaba como una especie de antigua instalación de energía o de control del clima. Según esta teoría, la disposición de los canales, los muros y las columnas de basalto fue diseñada para aprovechar fuerzas piezoeléctricas y electromagnéticas. En otras palabras, Nanmadol podría haber sido una máquina. Suena casi increíble y sin embargo capta la razón por la que el sitio fascina a tanta gente. No se trata solo de que Nanmadol sea antiguo o impresionante, es que cada explicación sobre él parece incompleta. Ya fuera construido por la dinastía Saudeleur por una cultura marítima olvidada, o por algo mucho más antiguo, las ruinas visibles no encajan fácilmente con los recursos conocidos de la isla. Lo que queda hoy es un laberinto de piedra en medio del mar aislado silencioso y aún sin explicación. Sus muros se alzan desde aguas coralinas como los huesos de un mundo ahogado. Sus leyendas hablan de piedras levitadas gobernantes gigantes, reinos submarinos y tumbas malditas. Y su existencia sigue susurrando la misma posibilidad inquietante que la historia humana puede ser mucho más extraña, más profunda y más avanzada de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar. A lo largo de la India y Sri Lanka, antiguos relatos hablan de dioses, máquinas voladoras, reinos perdidos y poderes que van mucho más allá de cualquier cosa que los humanos comunes deberían haber poseído. La mayoría de la gente descarta estos cuentos como simple mitología, pero algunos lugares hacen que esos mitos resulten incómodamente reales. Uno de los más impactantes es Sigiriya, la colosal fortaleza de roca que se alza sobre las llanuras del centro de Sri Lanka. En el momento en que la ves, no parece una colina normal, sino la cima fracturada de algo mucho más antiguo y mucho más extraño. Sigiriya se eleva unos 200 metros sobre el paisaje circundante, y su enorme mole de piedra domina la selva que se extiende a sus pies. Lo que la hace tan inusual es su cima casi perfectamente plana, que da la impresión de que la parte superior fue cortada o moldeada con precisión deliberada. Hoy en día se la celebra como una de las mayores maravillas de Sri Lanka y durante décadas ha atraído a visitantes de todo el mundo, pero para muchos lugareños, Sigiriya no es simplemente una fortaleza antigua, es el vestigio de un mundo mucho más remoto. Según la arqueología convencional, las famosas estructuras en la cima de Sigiriya fueron construidas en el siglo V después de Cristo por el rey Kashyapa. Fue un gobernante controvertido que se apoderó del trono tras asesinar a su padre y desplazar a su hermano el legítimo heredero.
Por temor a represalias, se dice que Kashiapa eligió Sigiriya como emplazamiento de una fortaleza inexpugnable. Desde la perspectiva oficial, los palacios, las terrazas, los sistemas hidráulicos y las estructuras de la cima pertenecen todos a este episodio breve y dramático de la historia de Sri Lanka. Pero hay un problema con esa explicación. La zona que rodea Sigiriya muestra evidencias de actividad humana que se remontan miles de años mucho antes del reinado de Kashiapa. Los abrigos rocosos y las cuevas cercanas se utilizaban mucho antes del siglo V, y algunas pruebas apuntan a una ocupación de la región que se remonta hasta el período mesolítico. Eso significa que Sigiriya no era un páramo desierto transformado de pronto por un solo rey, sino un lugar con un pasado humano extremadamente profundo. Y cuando los arqueólogos examinaron el sitio con más detenimiento, hallaron características que parecían sorprendentemente avanzadas para el período aceptado. La disposición de Sigiriya revela una comprensión sofisticada de la planificación, la geometría, la simetría y el diseño ambiental. Los constructores no se limitaron a colocar estructuras al azar sobre una roca elevada. Crearon un complejo coordinado que se integraba con el terreno circundante, de maneras que aún hoy siguen impresionando a los investigadores. Una de las características más notables es el sistema hidráulico. Sigiriya cuenta con canales, embalses, jardines, estructuras de contención y mecanismos hidráulicos tan eficaces que algunos de ellos siguen funcionando de forma modificada incluso hoy. El agua se desplaza por el sitio con un nivel de control y de planificación que resulta asombroso para un entorno tan antiguo. No se trataba de un simple refugio en la cima de una colina, sino de un ambiente cuidadosamente diseñado por ingenieros. Luego está la cuestión de los materiales. De algún modo, los constructores antiguos lograron llevar una enorme cantidad de ladrillos hasta lo alto del peñón monolítico, y algunas estimaciones sugieren que se utilizaron millones en las estructuras de la cima. Eso por sí solo suena casi imposible cuando se recuerda que las escaleras modernas que los turistas usan hoy no existían en la antigüedad. Incluso con escaleras metálicas y un acceso organizado, llegar a la cima resulta agotador. Así que, ¿cómo se transportaron todos esos materiales hacia arriba a través del bosque y por encima de la piedra escarpada? El misterio se hace aún más profundo cuando uno observa el mármol blanco. Muchos de los senderos y de las estructuras superiores fueron construidos utilizando grandes bloques de mármol que no son originarios de la zona inmediata. Los arqueólogos todavía tienen dificultades para explicar de dónde provino este mármol, y mucho menos cómo miles de piezas pesadas fueron transportadas hasta la cima. Una cosa es subir ladrillos de arcilla cuesta arriba, y otra muy distinta es trasladar enormes bloques de piedra hasta lo alto de una fortaleza rocosa casi vertical. A lo largo de la propia pared del peñón hay marcas extrañas que plantean aún más interrogantes. En lugares donde no hay puntos de apoyo ni plataformas de trabajo fáciles, aparecen canales estrechos, surcos y orificios perforados. Los investigadores coinciden en que muchas de estas marcas son antiguas, pero explicar cómo se hicieron resulta mucho más difícil. Algunas se parecen menos al trabajo de un martillado primitivo y más a las huellas dejadas por cortes, perforaciones o incluso por algún tipo de ablandamiento de la piedra. Cerca de la cima se han hallado orificios circulares profundamente perforados en la roca. Junto a ellos hay extrañas ranuras y marcas en forma de cuchara cuyo propósito sigue siendo un enigma. Estas características no encajan cómodamente con la imagen de simples obreros utilizando herramientas rudimentarias en un acantilado peligroso. Más bien generan la inquietante impresión de que los constructores manejaban técnicas que no comprendemos del todo. La característica más impactante de todas puede ser el enorme depósito de agua de granito tallado en la cima. Desde lejos casi parece que hubiera sido ensamblado a partir de bloques de piedra, pero de cerca queda claro que fue excavado directamente en la roca viva de granito. El depósito mide unos 27 metros de largo, 20 metros de ancho y casi 2 metros de profundidad. Para crearlo habría sido necesario extraer más de 3.500 toneladas de granito. El granito es una de las piedras más duras de la Tierra, y tallar semejante cantidad a mano habría sido una tarea descomunal incluso para una fuerza laboral altamente organizada. Y sin embargo, cuando se examina el depósito no se observan las evidentes marcas de golpeteo que cabría esperar de un trabajo interminable de martillo y cincel. En su lugar se aprecian largas marcas barridas en forma de cucharas similares a las reportadas en otros enigmáticos sitios antiguos. Eso ha llevado a pie de algunos investigadores alternativos a sostener que la piedra pudo haber sido ablandada, manipulada o trabajada con métodos hoy perdidos. Aún más notable es la forma en que funciona el depósito.
nunca parece secarse por completo, ni siquiera durante las estaciones más calurosas. Al mismo tiempo, no se desborda de manera incontrolada durante las lluvias del monzón, ya que parece tener un sistema de drenaje incorporado en la roca que se encuentra debajo. En términos prácticos, se comporta como una instalación hidráulica cuidadosamente diseñada y tallada en la cima de una montaña. Todo esto ha alimentado la creencia de que Sigiriya es mucho más antigua que la fortaleza del siglo V atribuida a Kashyapa. Las tradiciones locales sostienen que el sitio estuvo vinculado a Ravana, el legendario soberano de Lanka, según los épicos hindúes. En estas historias, Ravana no era un rey ordinario, sino un ser sobrehumano perteneciente a la raza conocida como los Asura. Algunas tradiciones van incluso más lejos, describiendo a los Asura como seres descendidos del cielo dotados de un conocimiento y de poderes extraordinarios. En esa versión de la historia, Sigiriya no era simplemente un refugio real, sino parte del complejo palaciego de Ravana. Algunos sostienen que el gran depósito de granito era su piscina o su lugar de baño. Para muchos lugareños, las estructuras más antiguas del sitio se remontan a una época anterior a la historia escrita. Si esas tradiciones conservan aunque sea un recuerdo distorsionado del pasado, entonces Sigiriya pudo haber sido un lugar sagrado o estar ocupada mucho antes de que Kashyapa llegara. Las leyendas se vuelven más extrañas cuanto más se profundiza en ellas. Los textos antiguos de la India describen vehículos voladores conocidos como vimanas, utilizados por dioses y seres semidivinos para desplazarse por los cielos. Si tales relatos conservan recuerdos de una tecnología avanzada y no pura fantasía, algunos se han preguntado si vehículos como esos podrían explicar cómo cantidades tan enormes de material llegaron a la cima de Sigiriya. La ausencia de escaleras antiguas claras hace que esa pregunta resulte especialmente tentadora. Algunas tradiciones locales también describen a los constructores de Sigiriya como seres que descendieron de los cielos. Supuestamente modelaron el lugar a imagen de la morada celestial de los gobernantes divinos y trajeron consigo conocimientos que los humanos por sí solos no poseían. En esa interpretación, Sigiriya no era simplemente una fortaleza o una ciudad, sino un lugar elevado construido por seres considerados dioses o para ellos. Su cima elevada e inaccesible sin gran dificultad encaja con esa idea de un modo asombroso. Luego está el propio Ravana, una figura cuya identidad en las leyendas resulta profundamente inusual. En algunas tradiciones no se le describe como totalmente humano, sino como un ser híbrido de poderes extraordinarios, gran estatura y una naturaleza distinta a la del hombre común. Algunos textos e interpretaciones posteriores lo asocian con rasgos reptilianos o con un simbolismo serpentino. Sean simbólicos o literales, estos detalles han dado lugar a algunas de las teorías más descabelladas que rodean a Sigiriya. A la entrada de Sigiriya se encuentran las famosas patas gigantes esculpidas descritas habitualmente como garras de león. Pero algunos intérpretes alternativos señalan que la forma no coincide del todo con la de un león y en cambio se asemeja a una criatura reptiliana de 3 dedos o a algún ser no humano. Eso ha dado pie a la especulación de que la entrada representaba en algún momento al propio Ravana o a otro ser vinculado a las antiguas tradiciones de serpientes. Es una afirmación controvertida, pero que continúa fascinando a quienes se sienten atraídos por el misterio del lugar. Las tradiciones de Sri Lanka y del sur de Asia también hablan de los Naga, hoy traducidos a menudo como seres serpiente. En algunos relatos no se trataba simplemente de serpientes simbólicas, sino de una antigua raza asociada con un conocimiento oculto, con reinos subterráneos y con orígenes no humanos. Cuando esas tradiciones se colocan junto a las leyendas de Ravana y la extraña arquitectura de Sigiriya, el sitio empieza a sentirse menos como una simple fortaleza en ruinas y más como un punto focal de una memoria muy antigua. La historia, el mito y el misterio se entrelazan sobre esa roca. Ya se acepte la explicación oficial o las leyendas más antiguas, Sigiriya se niega a parecer un lugar común. En los antiguos acantilados de basalto de Ellora se alza un monumento tan extraordinario que incluso describirlo suena irreal. El templo de Kailasa no fue construido en el sentido habitual de la palabra bloque a bloque, ni piedra a piedra. En su lugar, fue tallado hacia abajo a partir de una sola roca colosal, convirtiendo toda la ladera de una montaña en arquitectura. Eso por sí solo lo convierte en uno de los logros de ingeniería más asombrosos de la historia de la humanidad. La mayoría de los templos rupestres se excavan de forma horizontal en la pared de un acantilado. Kailasa es distinto porque sus constructores comenzaron por la parte superior y fueron tallando hacia abajo,
liberando todo un complejo de templos de la piedra que lo rodeaba. Eso significa que cada sala, escalera, puente, pilar, patio y santuario tuvo que ser concebido de antemano antes de que se diera el primer corte. Un solo error en las etapas iniciales podría haber arruinado el monumento entero para siempre. Esto es lo que hace que Kailasa parezca casi imposible. No fue simplemente tallado con destreza artística, sino con un nivel de planificación más cercano a la ingeniería inversa que a la construcción antigua. Los constructores tenían que saber exactamente lo que querían mucho antes de que la estructura pudiera siquiera verse. En efecto, estaban revelando un templo oculto que solo existía en sus mentes. La magnitud del trabajo resulta casi increíble. Las estimaciones sugieren que se extrajeron aproximadamente 400,000 toneladas de roca para crear el templo. Es una cantidad tan enorme que incluso con máquinas modernas se consideraría una gran obra industrial. Y sin embargo, supuestamente se llevó a cabo en el mundo antiguo sin perforadoras modernas, sin sistemas de excavación motorizados y sin maquinaria pesada. Lo que vuelve el misterio aún más agudo es el marco temporal. Algunas tradiciones históricas sitúan el templo en el siglo VIII y lo vinculan con el rey Rashtrakuta Krishna I. Pero incluso con las estimaciones más generosas, la cantidad de roca que tuvo que ser retirada en menos de 2 décadas resulta abrumadora. Los trabajadores habrían tenido que extraer toneladas de piedra cada hora, día tras día, durante años. Y luego viene una de las preguntas más extrañas de todas. ¿A dónde fue a parar toda esa roca? Si se cortaron cientos de miles de toneladas de basalto de la montaña, los escombros deberían existir en algún lugar en enormes escombreras o en zonas evidentes de transporte. Y sin embargo, no hay junto al templo ninguna montaña correspondiente de material excavado. La piedra desaparecida sigue siendo uno de los detalles más inquietantes de toda la historia. Kailasa no es solo un santuario o una cámara, es todo un complejo arquitectónico que contiene patios, puentes, escaleras, balcones, paneles esculpidos, espacios subterráneos y elementos monolíticos imponentes. Todo está integrado en una sola masa continua de piedra. Esto no fue una excavación tosca, sino un paisaje sagrado plenamente concebido y tallado en basalto macizo. Una de las características más impresionantes es el gigantesco pilar exento y las imponentes formas que quedaron en pie tras la retirada de la roca circundante. La sofisticación del sitio va mucho más allá de la apariencia. Kailasa cuenta también con un sistema de drenaje notablemente avanzado, construido directamente en la piedra. Los canales, las canaletas, las pendientes y las vías de evacuación fueron tallados de tal manera que el agua de lluvia pudiera controlarse y desviarse de las partes más vulnerables del monumento. En una región propensa al monzón, eso no es un detalle decorativo, sino un sistema de supervivencia. Lo asombroso es que el drenaje no era algo que los constructores pudieran añadir después. Como el templo se talló de arriba hacia abajo, la gestión del agua tuvo que planificarse desde el principio. Cada pendiente y cada canal de desagüe tenía que funcionar como parte del diseño final antes incluso de que se completaran los niveles inferiores. Eso significa que los arquitectos pensaban no solo como escultores, sino como ingenieros hidráulicos. Incluso después de siglos, el sistema de drenaje sigue funcionando. El agua se recoge, se redirige y se evacúa mediante pendientes cuidadosamente integradas en la roca. Sin ese sistema, el templo habría sufrido graves daños y erosión hace mucho tiempo. Luego, están las inusuales propiedades acústicas del templo. En ciertas salas y cámaras, los cánticos y las notas musicales no se limitan a producir un eco al azar, resuenan de forma controlada, amplificando y modelando el sonido de tal manera que se percibe como algo intencional y no accidental. Esto ha llevado a muchos a creer que el templo no fue diseñado solo para ser visto, sino también para ser escuchado. Esa idea resulta aún más intrigante cuando se considera la propia estructura. Los pilares, las dimensiones de las cámaras, las curvas de los techos y los espacios internos influyen en el comportamiento del sonido. En Kailasa, estos elementos parecen estar dispuestos de un modo que potencia la resonancia y ciertas frecuencias específicas. Da la impresión de que los arquitectos comprendían el poder emocional y espiritual del sonido mucho mejor de lo que solemos suponer en los constructores antiguos. Algunos han sugerido que estos efectos acústicos se utilizaban con fines rituales. Cánticos, campanas, tambores y recitaciones sagradas podrían haberse amplificado para producir una experiencia espiritual profundamente envolvente.
Otros van más lejos y proponen que el templo pudo haber funcionado como un lugar de sanación donde la resonancia y la vibración se empleaban de manera intencionada para influir en el cuerpo y la mente. Sea de forma literal o simbólica, la idea KKD ya encaja con el extraño comportamiento del sonido reportado en sus cámaras. Kailasa contiene también elementos extraños cuya función sigue siendo incierta. Hay agujeros lisos, cavidades canales y formas similares a asas talladas en la piedra, muchos de ellos difíciles de explicar. Algunas marcas parecen haber sido excavadas como con cuchara más que cinceladas, casi como si la roca hubiera sido ablandada o moldeada por un método distinto al simple martilleo. Estos detalles han alimentado la especulación de que en algún momento pudo haber existido alguna tecnología perdida para trabajar la piedra. El misterio se hace más profundo bajo tierra. Muchos creen que el templo y el complejo más amplio de Ellora contienen túneles ocultos, pasadizos sellados y cámaras inexploradas debajo del monumento visible. Algunos investigadores sospechan que esos espacios subterráneos formaron parte en su día de una red más amplia y conectada que recorría todo el sitio. De ser cierto, lo que vemos hoy podría ser solo una fracción del diseño completo. También se afirma que el templo presenta una lógica visual inusual cuando se contempla desde arriba. Algunos elementos del techo, incluidas las esculturas de leones con las garras alzadas, parecen formar patrones geométricos visibles desde una perspectiva aérea. Esto ha dado lugar a teorías según las cuales partes de Kailasa pudieron haber servido como marcadores destinados a ser reconocidos desde el cielo. Es una idea controvertida, pero se vuelve más provocadora a la luz de las antiguas tradiciones indias que describen vehículos voladores conocidos como vimanas. Según estas interpretaciones especulativas, el templo pudo haber sido alineado no solo para las personas en el suelo, sino también para observadores en lo alto. Si esto era simbólico, ritual o práctico, sigue siendo un enigma. Aún así, el simple hecho de que se pueda siquiera plantear esa idea demuestra lo verdaderamente extraño que es Kailasa. Crea constantemente la impresión de haber sido diseñado con capas de significado que los observadores modernos todavía no han descifrado por completo. Su durabilidad solo añade más aura al misterio. Los relatos históricos afirman que durante el reinado de Aurangzeb se hicieron serios esfuerzos por dañar o destruir el templo. A pesar del trabajo de muchos hombres durante años, solo se logró infligir daños superficiales limitados, mientras que el cuerpo principal del monumento permaneció intacto. Esa extraordinaria resistencia pone de relieve la pura solidez y la inteligencia de su construcción. El complejo del templo de Angkor Wat en Camboya es uno de los sitios antiguos más asombrosos jamás creados. Con una extensión de más de 160 hectáreas y construido a partir de unos 10 millones de bloques de piedra, eclipsa a la mayoría de los lugares sagrados de la Tierra. Es varias veces mayor que la Ciudad del Vaticano y contiene más bloques que incluso la Gran Pirámide de Giza. Desde el principio, Angkor Wat se ha sentido menos como un templo y más como una declaración imposible esculpida en piedra. Durante gran parte del siglo XX, la guerra y la inestabilidad en Camboya impidieron que se realizaran investigaciones a gran escala en el sitio. Eso significó que uno de los mayores complejos antiguos de la Tierra permaneció solo parcialmente comprendido durante décadas. Cuando ya en el siglo XXI finalmente se retomaron los trabajos científicos en profundidad, la imagen que surgió resultó mucho más extraordinaria de lo que nadie esperaba. Angkor Wat no era simplemente un templo en la selva, sino el centro de algo mucho mayor. La leyenda popular suele afirmar que un explorador francés llamado Henri Mouhot redescubrió Angkor Wat por casualidad tras adentrarse en la selva en 1860. En realidad, el sitio nunca estuvo verdaderamente perdido, porque la gente del lugar siempre supo de su existencia y siguió visitándolo. Mouhot ni siquiera fue el primer europeo en verlo, ya que viajeros anteriores lo habían descrito siglos antes. Lo que en verdad hizo fue dar a conocer el lugar a una audiencia mundial mucho más amplia, a través de sus escritos y dibujos. Cuando Mouhot vio Angkor Wat por primera vez, quedó abrumado por su escala y su belleza. Describió sus torres, galerías tallados y superficies de piedra pulida, con un lenguaje que solía reservarse para maravillas que escapan a toda explicación. Lo que más le impactó no fue solo la grandiosidad, sino la precisión del trabajo en piedra. Los bloques estaban tan perfectamente ensamblados que las juntas resultaban casi invisibles sin mortero aparente y apenas con alguna marca visible de herramientas. A medida que los arqueólogos posteriores estudiaron el complejo, se dieron cuenta de que Angkor Wat no era solo grande, sino inimaginablemente grande.
Abarcaba más de 160 hectáreas, estaba rodeado por un foso inmenso y contenía templos, terrazas, galerías, pilares, estatuas e innumerables tallados. Las torres centrales en forma de capullo de loto se elevaban sobre el paisaje como montañas de piedra. Cada superficie parecía estar cubierta de arte, simbolismo y un diseño deliberado. La explicación histórica aceptada sostiene que Angkor Wat fue construido en el siglo XII por el rey Khmer Suryavarman, segundo como un templo hindú dedicado a Vishnu. Según esta visión, servía como el corazón espiritual y político del imperio Khmer. Con el paso del tiempo, a medida que el imperio declinaba, el sitio fue siendo abandonado de manera gradual y reclamado por la selva. Esa explicación da cuenta de la dinastía y de la religión, pero no disuelve por completo el misterio. El primer gran problema es de logística. El complejo fue construido con aproximadamente 10 millones de bloques de piedra, muchos de los cuales pesaban hasta 1,5 toneladas cada uno, y esas piedras se transportaron desde canteras situadas a unos 40 kilómetros de distancia. Para completar la estructura en el periodo comúnmente aceptado, los trabajadores habrían tenido que extraer, trasladar, dar forma y colocar la piedra a un ritmo casi increíble. Para muchos investigadores, el ritmo requerido se asemeja menos a una construcción antigua y más a una operación industrial. Luego está la ingeniería propiamente dicha. El enorme foso que rodea a Angkor Wat no era solo defensivo o simbólico, sino esencial para la supervivencia del monumento. Ayudaba a estabilizar la estructura, equilibrando la presión del enorme complejo de piedra y controlando el nivel freático subterráneo. Sin ese equilibrio hidráulico, el templo podría haberse agrietado, desplazado o derrumbado hace mucho tiempo. Esto significa que Angkor Wat no era solo un monumento religioso, sino un sistema cuidadosamente diseñado por ingenieros. Sus constructores entendían cómo las inundaciones estacionales y las sequías afectaban al suelo bajo el sitio. Ajustaban la distribución del agua de modo que el templo en la práctica flotase sobre una base estable a pesar de un entorno cambiante. Ese es un nivel de ingeniería ambiental que pocos esperarían encontrar en el mundo medieval. Durante mucho tiempo, los investigadores no pudieron comprender plenamente el mundo que rodeaba de Angkor Wat porque la densa selva ocultaba casi todo. Entonces, en 2012, los estudios con LIDAR lo cambiaron todo. Mediante el escaneo aéreo con láser, los arqueólogos pudieron de pronto ver lo que había debajo del dosel de la selva. Lo que descubrieron fue una de las mayores revelaciones arqueológicas de los tiempos modernos. Angkor Wat nunca había estado solo en medio de la selva. En su momento, estuvo en el centro de un gigantesco paisaje urbano de baja densidad que se extendía por más de 1.500 kilómetros cuadrados. Bajo la vegetación se ocultaban caminos, santuarios, canales, estanques, terraplenes, barrios y cuadrículas agrícolas. Eran los restos de uno de los mayores asentamientos urbanos preindustriales jamás identificados. Los investigadores concluyeron que en la gran región de Angkor pudieron haber vivido cerca de 1 millón de personas. Eso transformó a Angkor Wat dejando de ser un templo aislado para convertirse en el corazón ceremonial de una vasta metrópolis. La ciudad que la rodeaba no era caótica, sino cuidadosamente organizada y profundamente dependiente del control del agua. Por eso Angkor llegó a ser conocida como una ciudad hidráulica. Su sistema hídrico era una de las características más asombrosas de todas. Canales de más de 16 kilómetros de longitud, gigantescos embalses llamados barai. Cientos de kilómetros de diques y arrozales cuidadosamente controlados permitían almacenar, redirigir y distribuir el agua por todo el paisaje. El sistema sostenía la agricultura, el saneamiento, el transporte e incluso la cría de peces. No era solo irrigación, sino toda una civilización diseñada en torno al agua. Y aún así, ni siquiera este descomunal logro urbano e hidráulico fue el final del misterio. Los investigadores también descubrieron que Angkor Wat había sido diseñado con un extraordinario significado cosmológico y astronómico. El complejo simbolizaba el universo hindú, esculpido en piedra con su torre central, representando el monte Meru, la sagrada montaña cósmica. Las murallas y el foso que lo rodean representaban las montañas y el océano cósmico en los confines de la creación. Esto significa que recorrer Angkor Wat no era simplemente entrar en un edificio, sino moverse a través de un modelo simbólico del universo. El templo transformaba el mito en arquitectura a una escala colosal. Era a la vez una máquina sagrada y un mapa espiritual. Muy pocos sitios antiguos combinan la monumentalidad y la cosmología de manera tan completa. La precisión astronómica del lugar es igualmente impresionante. En el equinoccio,
El sol sale exactamente sobre la torre central cuando se observa desde la entrada. Ciertas medidas en la torre superior parecen corresponder a la duración del año solar, mientras que las dimensiones de las cámaras interiores parecen evocar el ciclo lunar y las 27 o 28 mansiones lunares de la tradición hindú. Si cada conexión numérica fue intencional, es objeto de debate, pero el diseño celestial general es innegable. Todos los edificios del complejo de Angkor Wat también están alineados con los puntos cardinales con una precisión asombrosa. Esto ha llevado ya a algunos a describir la disposición como dotada de un nivel de exactitud casi moderno. Como quiera que lo lograran sus constructores, está claro que no actuaban por intuición. Poseían una comprensión avanzada de la orientación, la geometría y la planificación espacial a una escala monumental. Luego vienen los tallados, que pueden ser el rasgo más abrumador de todo el sitio. Cada centímetro del templo parece estar cubierto de imágenes, desde gigantescos paneles narrativos hasta diminutos detalles ocultos que ningún visitante casual notaría jamás. Hay escenas de mitología, de guerra de la vida, en la corte de la naturaleza y de simbolismo celestial. La cantidad de trabajo y de destreza artística que representan estos tallados resulta casi inconcebible. Algunos investigadores han señalado tallados particularmente extraños que plantean preguntas difíciles. Un panel parece mostrar al dios solar Surya, con 9 cuerpos celestes dispuestos a su alrededor, lo que ha llevado en algunos a afirmar que representa los 9 planetas, incluido Plutón. Otro tallado ha sido interpretado por algunos como la imagen de un hombre mirando a través de algo parecido a un telescopio. Estas interpretaciones son controvertidas, pero han alimentado la idea de que Angkor Wat podría conservar conocimientos que no encajan fácilmente en el relato convencional. Otras imágenes inusuales han suscitado un debate aún mayor. Hay quienes afirman ver tallados que muestran elefantes con 4 colmillos e incluso una figura similar a un dinosaurio en el cercano Angkor Thom. Las explicaciones oficiales suelen sostener que se trata de imágenes estilizadas simbólicas o malinterpretadas. Pero para quienes ya consideran a Angkor Wat una anomalía, tales tallados parecen profundizar el misterio. También está la curiosa historia de un pozo profundo descubierto bajo la torre central. Al excavar debajo de una estatua de Buda posterior, los arqueólogos hallaron un pasaje a modo de pozo que descendía más de 20 metros y terminaba en una caja de piedra rota con una abertura circular y restos de pan de oro. El objeto original se extravió más tarde y nunca se explicó con claridad el pleno significado de aquel hallazgo. Esa pieza ausente ha alimentado la especulación desde entonces. Algunas teorías sugieren que Angkor Wat pudo haber tenido funciones que iban más allá de la religión y de la realeza. La idea de un dispositivo solar o incluso de un antiguo sistema energético se ha propuesto a partir del pozo central del oro mencionado en la torre y de las extrañas formaciones en espiral bajo el suelo reveladas más tarde por el líder. Estas ideas siguen siendo altamente especulativas, pero el hecho de que tales teorías surjan siquiera demuestra lo inusual que es realmente el sitio. Quizás la pregunta más intrigante sea si los Gémeres construyeron Angkor Wat desde cero o si heredaron algo más antiguo. Algunos señalan que cuando el visitante chino Zhou Daguan llegó a Angkor en 1296, la gente del lugar le contó que el templo había sido construido por un arquitecto divino en una sola noche. Esa es una historia extraña de contar si los constructores eran simplemente sus antepasados recientes. Para algunos suena más bien a la explicación de un pueblo que vive entre ruinas, cuyos verdaderos orígenes ya se habían desvanecido en la leyenda, ya fuera que Angkor Wat hubiera sido edificado en su totalidad por el Imperio Jemer o que conservara vestigios de algo más antiguo. Un hecho está fuera de discusión. Es uno de los sitios más extraordinarios de la Tierra, que combina ingeniería, astronomía, planificación urbana, diseño simbólico y maestría artística a una escala casi imposible de exagerar. No era solo un templo, sino el corazón de una civilización que remodeló todo un paisaje. E incluso ahora, con toda la investigación moderna, Angkor Wat sigue dando la sensación de guardar algunos de sus mayores secretos ocultos en la piedra. Mucho antes de la historia escrita, pueden haber existido civilizaciones antiguas avanzadas capaces de erigir gigantescas estructuras megalíticas que aún hoy supondrían un desafío para nosotros. Al parecer, levantaron enormes bloques de piedra de miles de toneladas y los apilaron con una precisión casi de láser, utilizando métodos que todavía no podemos explicar del todo. Muchos de esos bloques siguen siendo difíciles de elevar incluso con grúas modernas, lo que hace que sus logros parezcan aún más extraordinarios.
También dieron forma a Cofarma algunas de las piedras más duras de la Tierra, convirtiéndolas en monumentos matemáticamente precisos y aparentemente impecables, dejándonos con la duda de quiénes eran aquellos constructores y de cómo lograron lo que parece imposible. ¿Eran realmente sociedades primitivas? ¿O eran maestros de una tecnología olvidada hoy perdida en las arenas del tiempo? Explora las evidencias que apuntan a una civilización antigua, global y tecnológicamente sofisticada que pudo haber gobernado en algún momento todo el planeta. Sus constructores crearon sitios gigantescos cuyas ruinas siguen en pie hoy en día. Descubre más en nuestro ebook Megaestructuras Prehistóricas, un volumen de casi 500 páginas, repleto de imágenes y de análisis en profundidad de algunas de las estructuras antiguas más asombrosas e inexplicables jamás halladas. En su interior explorarás monumentos que parecen haber sido construidos con tecnología avanzada de una era olvidada. El ebook está actualmente disponible con un descuento por tiempo limitado. Asegúrate de conseguir tu copia antes de que termine la oferta.